Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar del caso más extremo, más documentado y más devastador de antisemitismo en la historia moderna, Adolf Hitler. Pero no vamos a hacer un repaso biográfico superficial. Vamos a centrarnos en cómo su antisemitismo no fue un sentimiento personal aislado, sino el eje central de su ideología, su discurso político y su política de Estado. Y cómo ese antisemitismo terminó en el Holocausto, el intento sistemático de exterminar al pueblo judío en Europa. Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, en la actual Austria. Desde joven estuvo expuesto a ideas nacionalistas alemanas y a un ambiente donde el antisemitismo ya circulaba con fuerza, especialmente en Viena. Aunque él mismo nunca se destacó académicamente, y fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, pronto comenzó a desarrollar una visión del mundo profundamente marcada por el odio, la frustración personal y la necesidad de encontrar culpables. Durante su estancia en Viena entre 1908 y 1913, Hitler leyó panfletos antisemitas y fue influenciado por figuras como Karl Lueger, el alcalde de Viena, que usaba abiertamente el antisemitismo como herramienta política. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue otro momento clave. Como muchos alemanes, Hitler no aceptaba la derrota y adoptó la narrativa de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por enemigos internos, especialmente los judíos. En septiembre de 1919, Hitler escribió una carta donde ya hablaba de la necesidad de una remoción total de los judíos. Esa carta es el primer documento en el que se expresa de forma clara su convicción de que el antisemitismo no debía ser emocional ni impulsivo, sino político y racional. Es decir, el antisemitismo como doctrina. En 1920 se unió al pequeño Partido Obrero Alemán, que poco después se transformaría en el Partido Nacionalsocialista Alemán, o Partido Nazi. Desde los primeros discursos, el antisemitismo fue el eje de su retórica. Los judíos eran los enemigos del pueblo, los responsables del comunismo, del capitalismo especulativo, de la decadencia moral, de la derrota de 1918, del Tratado de Versalles. Todo. En 1925, en prisión tras el fallido golpe de Estado de Múnich, Hitler escribió Mein Kampf, donde desarrolla su visión del mundo. Ahí define al judío como una amenaza biológica para la raza aria. El antisemitismo que propone es racial, no religioso ni cultural. Según él, el judío no podía integrarse ni asimilarse. Era una raza inferior, pero astuta, que dominaba la economía, la prensa, la cultura y la política. En Mein Kampf, Hitler sostiene que la historia es una lucha racial y que la supervivencia de la raza aria depende de eliminar al judío. Propone conquistar espacio vital, Lebensraum, en el este, especialmente en Rusia, y erradicar a los judíos de Europa. Todo eso está escrito con claridad, mucho antes de que llegara al poder. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En pocas semanas consolidó una dictadura y comenzó a aplicar políticas antisemitas. Ese mismo año se promulgaron leyes que excluían a los judíos del servicio civil. En 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg, que definieron quién era judío según criterios raciales. Se prohibieron los matrimonios mixtos y se despojó a los judíos de la ciudadanía alemana. El antisemitismo se institucionalizó. En la escuela, los niños judíos eran separados o expulsados. En las universidades, los cupos para judíos fueron eliminados. En la vida pública, los negocios judíos fueron boicoteados y luego expropiados en un proceso llamado arianización. El objetivo era borrar a los judíos de la economía, la cultura, la educación y la sociedad. El 9 de noviembre de 1938 ocurrió la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Fue un pogromo organizado por el Estado. Cientos de sinagogas fueron incendiadas, miles de negocios judíos destruidos, decenas de judíos asesinados y más de 30.000 enviados a campos de concentración. La Kristallnacht marcó el paso de la exclusión social a la violencia física masiva. El antisemitismo dejaba de ser discurso para convertirse en terror. Durante los años siguientes, los judíos que podían escapar de Alemania lo hacían. Pero muchos países les cerraban las puertas. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros gobiernos impusieron cuotas migratorias estrictas. Los que se quedaban eran cada vez más vulnerables. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el antisemitismo de Hitler se expandió con las tropas alemanas. En Polonia,
Los judíos fueron encerrados en guetos. En la Unión Soviética ocupada, grupos especiales llamados Einsatzgruppen ejecutaron a más de 1 millón de judíos en fosas comunes. En enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, se formalizó la llamada solución final al problema judío, el exterminio sistemático de los judíos europeos. El plan incluía la deportación de millones a campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek y otros. La maquinaria del Estado se puso al servicio del asesinato industrial. Los trenes llevaban a familias enteras a los campos. A la llegada, eran seleccionados, algunos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Otros eran forzados a trabajos hasta morir. Se usaron pesticidas como el ciclón B para matar a miles por día. Los cuerpos eran cremados. La mayoría de las víctimas no sabía que iban a morir. Hitler no firmó órdenes escritas sobre el Holocausto, pero su responsabilidad es directa y abrumadora. Cada paso, desde la deshumanización hasta el exterminio, seguía su visión racista. Sus discursos durante la guerra siguen culpando a los judíos de todos los males, desde la guerra misma hasta las dificultades económicas. En 1942, en un discurso ante el Reichstag, Hitler dijo que si los judíos provocaban otra guerra mundial, no sería la victoria del judaísmo sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Cuando Hitler se suicidó en abril de 1945, ya habían muerto 6 millones de judíos. El antisemitismo que había comenzado como un discurso en los bares de Viena se había convertido en la mayor matanza planificada de la historia moderna. Y todo bajo la apariencia de racionalidad, leyes, cálculos, archivos, trenes a horario, médicos presentes, burocracia eficiente. Hitler no inventó el antisemitismo. Lo heredó de siglos de prejuicio, teologías excluyentes, panfletos racistas y teorías pseudocientíficas. Pero lo llevó a un extremo inédito, lo transformó en una doctrina política, en una herramienta de Estado y en una razón de guerra. En nombre de esa doctrina, no solo mató a millones de judíos, sino que arrastró a Europa a la destrucción. El antisemitismo de Hitler no fue un capricho ni una excentricidad. Fue un programa. Un proyecto. Una prioridad. Fue la base de una ideología totalitaria que construyó un enemigo absoluto y le asignó la culpa de todo. Fue también la coartada para exterminar. Y fue posible porque miles lo aceptaron, lo difundieron, lo ejecutaron o miraron hacia otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.